Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia te oxigena. Este espacio de la Fundación ayuda a la iglesia que sufre. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista con las hijas del Fiat. Veamos. Pues muchas gracias por, darse la oportunidad de mostrarse, vulnerables de carne y hueso. A mí me parece fundamental porque si por una parte de la vida espiritual y la vida religiosa se ve como, wow, el ideal, así como decía la hermana Cristina, yo puedo ver a la monjita como, bueno, es una monjita, pero es un ser como de otro planeta, que en realidad, pues, o si no es de otro planeta, pues no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero cuando vamos a lo concreto, cuando vamos a nuestra realidad, a nuestras debilidades, a nuestras luchas, pues nos damos cuenta entonces de que detrás de un hábito hay una mujer de carne y hueso que está llamada a ser santa, a la plenitud de la relación con Jesucristo, pero desde su verdad, desde su realidad, no como poniéndole unos angelitos, unas alitas de angelito que no existen, ¿no? Entonces yo les agradezco eso. Y yo quisiera pasar entonces ahora a otro punto que a mí me resulta muy interesante. Muchas personas, todo el país quizás, está viviendo de una manera escalonada, más o menos estricta, el confinamiento, la cuarentena en este tiempo. Y yo pienso que este es un tiempo de aprendizajes, ¿no? De aprendizajes. Seguramente ustedes allí viven en una casa que es bastante amplia, pero desde luego que han tenido que vivir la cuarentena de alguna manera. Ahora se me viene a la mente, sé que la hermana Patricia estuvo literalmente en cuarentena, confinada un tiempo, unos días. No sé si alguna de ustedes tres, las demás también. Sea ese momento preciso o algo, me parece importante que saber que todos los seres humanos, el que está en su casa encerrado con sus hijos, con o sin trabajo, o con COVID quizás, o con cualquier tipo de realidad, pues está aprendiendo algo. Estamos aprendiendo algo. Y yo les quisiera preguntar, ¿ustedes han aprendido algo en, en este tiempo? En este tiempo de pandemia, de cualquier orden, puede ser desde lo más simple hasta lo más trascendental, pero ¿podrían decir que este tiempo particular les ha dejado algo? También dejo la pregunta para que contesten espontáneamente, una por una, no todas a la vez. Yo puedo decir algo, pues, como yo estaba, pues a mí me tocó la cuarentena en postulantado, pues a mí me pasaba que, pues esta comunidad pues tiene una vida apostólica también, pues fuerte, aunque también somos contemplativas, pero pues entonces por esa vida apostólica mis papás viven cerquita, entonces pues teníamos personas y mis papás y bueno, de vez en cuando les veía. Y esta cuarentena me ha permitido centrarme en Jesús, pues he afianzado mi vocación porque me he dado cuenta pues que en Él lo encuentro absolutamente todo. Pero ha sido un proceso porque también, pues, por los ideales que yo tenía del mundo, a mí la monotonía me cuesta muchísimo. Pero en el mundo yo creía que dejar la monotonía era eso, era viajar. Entonces, claro, uno tenía vacaciones y uno decía, tengo que viajar, tengo que salir a comer un helado con mis amigas, tengo que salir por la noche un viernes, o sea, si me quedo en mi casa estoy encerrada, soy aburrida. Y todos los paradigmas Jesús los ha quitado en el convento, porque me ha mostrado que en las cosas chiquititas y cotidianas es donde de verdad pues como que encuentro la felicidad. Y uno dice, pues un convento, qué vida tan monótona. Y en realidad si uno no hace las cosas con amor, se puede volver así. Pero como todo en la vida, pues cualquier vocación se puede volver monótona. Entonces, pues esta cuarentena me ha mostrado que, aunque suena muy cliché, pero que ponerle amor a las cosas chiquitas, pues como que negarme las cosas chiquitas o hacer con todas las cosas chiquititas, quita la monotonía y Dios es muy providente y Él hace que cada día sea entretenido si uno no se queda en mí. Si me quedo en mí misma, mi vida se vuelve una agonía monótona, aburrida. Pero si salgo de mí, me fijo en Dios, es buena por cada momento que Él le va poniendo, Él es providente. Muchas gracias. Maravilloso. ¿Y qué más? Cristina, la veo con cara de que quiere decir algo. Toda que se lanzaba, yo dije, si no se lanza, se ve. Gracias, Padre, por leer mi rostro. Padre, pues a mí esta cuarentena me ha hecho pensar mucho pues en lo que es encontrar la verdadera libertad, porque pues recordaba mucho, pues digamos, no sé, yo hablo mucho de la hermana Patricia, que es mi madre aquí en el convento, pero pues digamos de una experiencia
con Santa Teresita, y era que, bueno, cuando Santa Teresita en su historia del alma, bueno, en sus escritos, pues habla, refleja o inspira como mucha libertad, como si donde ella estuviera fuera el lugar más grande del mundo, más amplio, pero pues que cuando se iba al convento donde realmente ella vivió era algo muy pequeño, pues que cualquier persona con criterios del mundo pues se va a sentir encerrado y, como decía Sarita, pues como en una monotonía. Pero yo creo que es un tiempo en el que el Señor pues también nos quiere llevar a vivir verdaderamente la libertad interior, pues para no limitarnos por los espacios físicos en los que estemos. Gracias, Pablo. No, pero yo sí quisiera preguntarle, ¿y qué es la libertad interior? ¿O cómo la entiende usted? No, no es un tema, no es una pregunta de examen. Pues padre, yo la entiendo como, pues desde ese, es que voy a redundar, pero es como, pues como ese poder ser yo tranquilamente, pues sin limitarme por las, digamos, opciones que pueda tener, no sé, materialmente, tangiblemente, pues es como decía Sarita, centrar mi mirada en el Señor, pues y darme cuenta que todo lo hago para Él y que no voy a limitarme, sí, por las condiciones pues, materiales en las que me encuentre. No sé si me hago entender. Perfecto, muchas gracias. Yo me ponía a pensar ahorita que estaban, cierto, mis hermanas, es que ellas abren el camino, son como San Juan Bautista. pero, pero pensaba en lo que es un convento de clausura, porque mi hermano, pues, por ejemplo, en una ocasión que fui a la casa, creo que mi abuela estaba enferma, no sé qué, me dijo, ya te vas a ir otra vez para la cárcel, no sé qué, pero eso lo decía con una angustia como si yo viviera tras las rejas y no pudiera salir, ¿cierto? Y muchos pensarán que igualmente cuál es la diferencia en que uno está en cuarentena encerrado a que estoy encerrada y sin cuarentena, ¿cierto? Porque no es que salgamos, pues realmente salíamos, digamos que eso, a nuestro apostolado, pero por ejemplo en esta casa en la que estamos, pues el apostolado viene a nosotros, no es que nosotros nos lancemos, a menos de que sean como misiones o cosas así, ¿cierto? Pero pensaban que en lo que a mí personalmente me ha ayudado esta cuarentena es, pues si yo respondí al principio que esta vida buscaba esa configuración con Cristo, es ir a mi interior donde realmente es donde se ven levantar esos muros conventuales, esa verdadera clausura, porque la clausura que a mí me puede dar un muro, pues yo la puedo derribar fácilmente, por ejemplo, como lo han dicho siempre, o sea, que hablar o con un ruido que, aunque por ejemplo exteriormente pueda estar en silencio, yo por dentro puedo llevar un ruido realmente, cierto, grandísimo. Pero entonces ha sido como realmente levantar esos muros conventuales adentro. San Juan Pablo II decía mucho eso, que el cristiano de hoy es contemplativo o no es cristiano, y para llegar a la contemplación, que lo decía Monseñor Alfonso, que es experimentar ese peso del amor de Cristo en el interior, pues yo realmente debo vivir mi clausura, mi cuarentena interiormente, y eso no me hace infeliz y no me lleva a una soledad, sino que antes esa recta soledad me lleva a vivir que estoy completamente acompañado en todo momento, porque Dios me habita, entonces yo que necesito afuera, o sea, la cuarentena, pero eso en cuanto a mí misma, porque entonces podría ser también muy egoísta de decir que, como decían tantas veces de Santa Teresita, pero una monja de clausura y patrona de los misioneros, o sea, ¿qué sentido tiene eso, cierto? Una persona que nunca salió de misiones y la declaran patrona de las misiones. Entonces, como que bueno, también mi vocación pues tiene como que ese fruto al orar por las almas, que yo no puedo entrar en este momento, digamos que en contacto con ellas físicamente, pero sí puedo orar por ellas, por su salvación, y ahí pues planifica mi entrega, que también al principio usted mencionaba que muchos querían tener hijos y que entonces llegan al convento y ya, no, pues se vuelven unas solteronas, pero el Señor realmente planifica nuestra vocación en esa maternidad espiritual, o sea que nosotros no dejamos realmente
como que de tener hijos y bueno, esa salvación de las almas, ese fruto, pues realmente es como lo que podemos hacer en esta cuarentena, porque también las almas, o sea, lo que decía San Pablo, la caridad de Cristo nos apremia, nos surge, entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados, ahí ya levanté mis muros conventuales, yo estoy acá súper bien, cuando afuera la gente realmente está sufriendo, ¿cierto? En cuanto también a sus mismas situaciones familiares, a sus depresiones, su no poder salir, sus tantas cosas que se ven frustradas, pero tal vez por eso, porque no han encontrado ese sentido en su interior, porque no hay que salir a ningún lado, sino antes entrar completamente, o sea, irse de cabezas al interior de uno. Muchas gracias. ¿Y la hermana Patricia? Bueno, yo diría dos cosas. Realmente para mí este tiempo ha sido de mucha gracia porque, porque es ir a lo esencial. Cuando yo estuve encerrada, digamos que para mí fue una experiencia bonita en el sentido de que tuve la oportunidad de tener a Jesús ahí conmigo y darme cuenta que o sea, Él era mi esencia, que podía vivir con poco, que no necesitaba de muchas cosas para estar bien. Y tenerlo a Él, pues digamos que bastaba para estar bien. Entonces eso digamos que personalmente es darme cuenta que el Señor con esta experiencia a muchos, o sea, con lo de la cuarentena, la pandemia, todo esto, nos está llevando a buscar lo esencial, a no llenarnos de cosas, sino antes a quitar cosas y arandelas y cosas que a veces buscamos para llenarnos y cuando realmente nos dejan un vacío. Y lo segundo, a mí sí me ha dado esto la oportunidad como de, digamos que constantemente aquí se presentan, uno tiene dificultades de algún momento con alguna hermana, comunitariamente, con la misión encomendada, pero a mí esta experiencia me ha llevado a orar por el mundo, a pensar en la situación que viven las personas afuera y que pues que él teniéndome aquí me ha dado todo, o sea, la verdad, el Señor aquí nos tiene como unas princesas, no nos falta nada, nos da antes más de lo que necesitamos, o sea, es increíble, pero eso me ha hecho muy consciente como, o sea, de pensar en los que sufren y ante esas dificultades, ante cosas que yo creería que son mínimas para lo que sufre el mundo hoy en día, y más con esta situación a nivel económico, a nivel familiar, eh, pues ha despertado en mí esa necesidad de orar por el mundo, por esta situación. Entonces, yo diría eso. Muchas gracias. Veo que poner amor, la experiencia de la libertad, de la contemplación, ir a lo esencial, orar por el mundo. Bueno, quizás mal resumido, pero intentando sintetizar en palabras lo que han dicho me parece supremamente inspirador. Y voy a terminar, como última pregunta, con algo que puede ser un poco, digamos, lugar común y que podría ser respondida de una manera un poco genérica y es una pregunta arriesgada, en el sentido de que se puede siempre contestar con algo sumamente emotivo o con algo sumamente abstracto, pero intentaré perfilarla para darles una pista. Es decir, al final creo que se puede definir la vida consagrada, cualquiera que sea el carisma particular, como una entrega a Jesucristo de carácter esponsal, ¿verdad? Ustedes están llamadas a ser las esposas de Jesucristo y estas etapas manifestadas en los hábitos que lleva cada una y en la etapa de vida que lleva cada una, postulantado, noviciado, votos temporales y profesión perpetua, son como el itinerario, ¿no? Hasta una entrega total, desde un vislumbrar, desde un asomarse, hasta un decir sí para siempre. Y es natural que la Iglesia sea prudente y, digamos, permita que esta decisión sea tomada progresivamente. Y en ese sentido creo que, así como nos vamos conociendo a nosotros mismos, como decían ustedes, vamos conociendo también a Jesucristo. Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? San Agustín decía que al final la vida eterna es esta, ¿no?
noverim me et noverim te, conocerme y conocerte. Y en la medida en que me conozco, también conozco mis limitaciones o mis condicionamientos, conozco tu misericordia. Una cosa implica la otra. Entonces, claro, me parece fundamental esto, porque al final la historia de la vida consagrada es una historia de amor. Es la historia de unas mujeres llamadas a el amor, a entregarse esponsalmente a Jesucristo. Y entonces, la pregunta es esta, porque, digamos, todo esto que decimos no tiene otro sentido que Jesucristo. Jesucristo es el centro, Jesucristo es el cristianismo, decía el Papa Benedicto XVI. O sea, lo nuestro no es cumplir reglas o estar metidos o vestirnos de una manera o de otra, aunque de hecho lo hagamos. Es una relación con una persona, una vida en una persona. Eso es el cristianismo. Entonces, yo les preguntaría hoy, como pregunta final, para ustedes hoy, ¿quién es Jesucristo? Es una pregunta que a la vez puede ser muy pretenciosa y a la vez muy, muy simple. Y por eso digo que se puede contestar, bueno, pues es todo, pero claro, si uno lo piensa un poquito, intentando aterrizarlo en concreto, bueno, hoy, porque cada una, como decimos, está en un momento de su vida. La hermana Patricia, que lleva bastantes años de entrega, tiene responsabilidades a su cargo. Sara, que está, digamos, en el primer itinerario y en medio ustedes dos, Cristina y Ana María. Entonces, hoy, en esta etapa, pero también en el hoy de mi vida, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? No sé si es una pregunta que complica mucho la vida o que es la que me parece que puede cerrar un poco esto para un poco dar el sentido profundo de la vida consagrada y que ustedes lo puedan decir en concreto. ¿Quién es Jesucristo hoy para ti? Yo voy a ser Juan Bautista esta vez, porque me parece que no solo, o sea, esta pregunta y esta persona como que realmente da razón. Si yo sé responder esto, mi vida va a tener sentido. Para mí Jesús en este momento es mi razón de ser, mi esposo. Pero digo que va a ser la respuesta da realmente lo que es una vida consagrada, porque si yo no me vinculo profundamente a esa persona, o sea, si yo no me atrevo a conocerlo como una persona verdadera, yo voy a caer tarde que temprano en el campo de las compensaciones. Y esto que me puse como meta un día, Cristo, pues simplemente me voy a desviar y me voy a ir por otro lado. Entonces, Cristo, si realmente yo no respondo que es mi todo, que es mi Señor, que es mi Salvador, o sea, mi Dios personal, pero también mi esposo, una persona viva y real, y yo no lo considero así, o sea, no estoy en nada. Entonces, para mí eso es verdadero Dios, lo es y lo conocemos, ¿cierto? Pero también es ese verdadero hombre que me fascinó, pero que está conmigo en todo momento, mi esposo, pero como mi parcero del alma, pues sí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo me uno a San Agustín cuando él dice, Dios está más dentro de mí pues, digamos que él mismo, que yo misma. Digamos que es ese que está dentro de mí, es el que sí se ha convertido en mi única opción. Yo cuando iba a hacer los votos perpetuos, yo me acuerdo que a mí se me venía mucho, ya no tengo otra opción. Mi única opción es Jesucristo, es el Señor. Es mi única opción. Y creo que parte desde ese amor real. No es un Dios lejano, es un Dios que, digamos, me acompaña, está conmigo, el que siempre está ahí. Y sí, no, eso, yo creo que es eso. Sí, sí. Decir más cosas. Breve y contundente. Gracias. Padre, pues yo no sé si caigo en lo que usted no quería, pues, o repito, sobre mis hermanas, pero cuando usted hacía la pregunta, pues yo solo pensaba en que es la razón de mi vida. O sea, es el que me ha dado motivaciones desde que he tenido un encuentro, pues, cercano con él. Es el que le ha dado el color y el sentido a mi vida. O sea, eso es el para mí, mi sentido.
pues mi sentido de vida. Muchas gracias. Y para mí, pues yo no sé si es por la etapa en la que estoy viviendo. Pues, y también me confieso, pues mi relación con Jesús ha sido pues, para mí es hace muy poco, pues profunda, hace por ahí 2 años, ¿cierto? Entonces yo no sé si estoy bien, bueno, no sé. Pero pues para mí Jesús pues es el hombre de mis sueños. Yo desde muy chiquita, sí, yo caigo en cuenta y pues, aunque digo que fui muy romántica, pues sí, muy romántica, pero lo que veo en mi esencia es que desde chiquita yo veía en mi pareja, pues creía que en mi pareja iba a encontrar como mi realización. Entonces, pues yo siempre, aunque no fui muy noviera, porque Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿cierto? Pero pues porque sí, siempre pasaba cualquier cosa, lo que fuera, pero siempre sentí que iba a encontrar en mi pareja la realización de mi ser. Y cuando veo a Jesús, yo digo, con razón, o sea, con razón, aunque tuve un novio pues un tiempo y sí, salí, pues y lo que sea, yo lo miro a él y yo digo, con razón, o sea, y me considero indigna, pero también me considero muy afortunada y cada vez que veo algo en él, o sea, yo lo miro a él y yo digo, qué hombre, o sea, es un hombre perfecto y lo veo demasiado real y yo digo, es que, o sea, como ese hombre puro, santo, es que sí, el hombre que siempre soñé, o sea, es un hombre humilde, pero también con un carácter muy fuerte, pero también que lo que se preocupa es por el bien de los demás. Yo soñaba con un hombre que no fuera como materialista y que no, sí, que no, como que fuera como despectivo, y en mi vida pues tuve hombres que eran así, pero yo lo veo a él y yo veo que sí, es como la misericordia pura, que ama mi miseria, que me ayuda a ser mejor. No, ese es mi sueño hecho realidad. Muy lindo, muchas gracias. Bueno, pues queridas hermanas Patricia, Ana María, Cristina, Sara, Dios les pague por disponer su corazón, por compartirnos lo que hay allí, su experiencia, su realidad, y sé que será de mucho provecho para todos los que nos están viendo, y también les pido oraciones por todos los que se beneficiarán de este compartir. Muchas gracias por estar con nosotros en la cuarentena y Dios las bendiga. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Chao, Padre. Bueno, hemos visto ya toda la entrevista con las hijas del Fiat, hemos visto la etapa del postulantado, del noviciado, los votos temporales, los votos perpetuos, cómo unas mujeres son llamadas por Dios a entregar su vida. Quizás alguna persona que esté viendo este testimonio se puede también animar y entender que es un llamado posible para cualquiera. Y así seguimos conociendo la iglesia e inspirándonos en este tiempo. Dios los bendiga.